¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a College 360, bienvenidos a la casa de la NCAA. Seguimos quemando etapas, seguimos hablando de equipos. Ya quedan muy pocos, quedan 3 en este caso, por hablar de ellos. Y en el número 3, el plan del podium, llegan los Johnnies, el equipo de Nueva York, el equipo de la Big East, el equipo de Rick Pitino, por supuesto, que después de su segundo año, que fue el pasado, ya vinieron los primeros éxitos, dominó la Big East, volvieron al Masters después de unos cuantos años, y al final este año parece que, viendo la plantilla, va a ser una temporada que puede ser una temporada de mucho éxito. Conmigo, como siempre, un año más, Chovin Romero, hablando de sus Johnnies, y mi querido Joaquín, ya sabéis, nuestro insider desde Nueva York, nuestro murciano insider desde Nueva York. Chovin, este año, desde luego, sale en el 3. Jorge Viruel es número 2. Yo en el 8, yo creo que por el tema, de algún tema que ahora tocaremos, sobre todo el tema del base, que hablaremos, salen en el 3. Y este año Cho, sobre todo con la mano de Pitino, evidentemente es un equipo que va a estar arriba otra vez. Buenas, pues sí. El año pasado fue mi apuesta de Coach of the Year, que fue Pitino, que todos preguntamos qué tiene que hacer Pitino para ser el Coach of the Year en St. John's el año pasado, ¿no? Y era pues simplemente ganar la Big East y luego hacer una buena temporada global, ¿no? Pues cumplió, sigue demostrando que su reputación como transformador de programas pues es Hall of Famer, ¿no? O sea, es una cosa muy, muy loca. Y no, bueno, después de un año muy, muy bueno, el año pasado, pues yo creo que este año pues las exigencias son altísimas, porque la verdad que el equipo se ha quedado un equipo muy, muy completo. Ha tenido, yo creo que está considerado el transfer portal, según ESPN, creo que el más bestia de toda la off-season de la NCAA. Es verdad que tiene un par de dudas ahí que todavía tenemos que mirar a ver cómo lo va a resolver, porque obviamente se ha ido gente también importante como Luis, Kadari, son jugadores importantes que tienes que reponer, ¿no? Pero en principio el equipo está muy, muy, muy cargado de talento, muy completo, con muchas opciones y yo creo que, bueno, lo mínimo va a ser exigirle de nuevo pelear por la conferencia, ¿no? Y hacer un buen papel en marzo, un pasito más que el año pasado incluso, ¿no? Yo creo. Sí, yo estoy Creo que sí. totalmente de acuerdo. Perdóname, Joaquín, rápido, Sí, una claro, cosa, claro. que antes de que tú te voy a preguntar una cosa específica a ti. Pienso como tu show, pienso que van a ser, se le va a pedir mínimo Sweet 16. Joaquín, Sí. ahora estoy contigo, nuestro murciano desde Nueva York. Lo primero, quiero que me hables. ¿Cómo se vivió en la ciudad el tema de que los Johnnies son un equipo muy querido en la ciudad junto a los Knicks? ¿Cómo se vivió en la ciudad el tema de que era un equipo que parecía que estaba en la nada, volviese a ser un equipo ganador y un equipo a estar en el panorama nacional? Y luego, como ves tú, evidentemente, todo el tema del equipo para este año y demás. Hombre, aquí el año pasado fue parte de una sorpresa y al final de temporada, desde luego que la gente se volcó. Obviamente no es el mismo fenómeno que hacen aquí los Knicks cuando juegan los playoffs en NBA, pero es verdad que volvió una ilusión que hacía mucho tiempo que no tenían, porque creo que eran 20 años, ¿no? Desde que estaban, pues, básicamente viéndolas venir con programas mucho más flojos y Nueva York es una ciudad que, sobre todo con St. John, desde la época de Lucas Neseca y tal, pues que gusta mucho el baloncesto universitario y gusta mucho St. John. Entonces el año pasado, sobre todo cuando ganaron la Big East, que fue muy buen partido cuando ganaron a Creighton, la gente estaba ilusionadísima y a partir de ahí hasta un pequeño pues, tropiezo que tuvieron en el Madness, la ilusión que se respiraba aquí en todos los eventos deportivos, o sea, con apoyo a San John, con todos los, pues ya sabéis cómo es Times Square y todo esto aquí, todo lleno de anuncios con los Johnnies, y volvió pues esa ilusión que llevaban tantos años sin tener, y para este año pues más de lo mismo, consideran el equipo, pues lo que ha dicho Chomin, está considerado el mejor transfer portal, vienen de hacer un año buenísimo y si Pitino se pudo sacar de la manga el año pasado a jugadores como RJ Luis y ellos porque tuvieron una mejora tremenda y dieron un paso al frente importante, pues a ver qué puede hacer con jugadores que ya vienen pues con un buen nivel de otro equipo. Totalmente.
Este año, evidentemente, Joaquín, estoy seguro que habrá muchísimo más gente ya viéndose la bien desde el primer día ahí en Nueva York con el equipo y demás. Si queréis, chicos, vamos a hablar de cómo está la plantilla, vamos a ver un poco, vamos a decir nombres y a partir de ahí empezamos a debatir lo que puede ser esta temporada de los Johnnies. Se va, lo hablabais antes, ¿no? Gente importante del año pasado, Arjen Luis, Kadari Richmond, Davon Smith, Aaron Scott, Simon Wilcher, Brady Dunlap, Pincy Buchuku, Jaden Glover, Cameron Maker. Se quedan jugadores muy importantes, como sobre todo es Zubi Ejiofor, que lo nombráis antes, Sadiku Ibineayo, el portugués Ruben Prey y el griego Lefteris Leftoboulos. Llegan desde el portal, vamos a hablar de esa famosa clase de portal, de la que habla tanto Cho como Joaquín como la ESPN en la catáloga número 1. Llega Dylan Darling desde Idaho State, llega Bryce Hopkins desde Providence, llega Ian Jackson desde North Carolina, Dillon Mitchell desde Cincinnati, Jawson Sharon después de su tremendo primer año en Arizona State y Osaya Sellers desde Stanford. Y desde el portal llegan Kelvin Odi, top 70 4 estrellas, y Edran Suljanovic, el austriaco top 140 4 estrellas, y si no recuerdo mal, no llega ningún europeo así de renombre, corregidme si me equivocáis, si me equivoco. Cho es un equipo, ¿no?, que tiene nombre, ¿no? Esa clase de portal, que es cierto que son sospechosos habituales, ¿no? Hopkins, Dillon Mitchell. Si me apuras, Osilla Sellers, que hizo un buen año el año pasado al final en Stanford. Ian Jackson, que se esperaba grandes cosas de él. Yo creo que en North Carolina no le supieron sacar el valor, por cierto, que lo tiene. Son nombres sospechosos, pero claro, o sea, el nivel de esta gente son todos top 10, top 15, top 20 de high school, 4 o 5 estrellas, y es un equipo que, con un entrenador que los conduzca bien, cosas que a lo mejor en Providence el año pasado, en North Carolina y en Cincinnati, no estoy disparando balas por ahí. Seguro que sí. No lo supieron manejar con Pitino. Al final, lo que hablábamos, no sé si era de récord, ¿no? Que Pitino te va a llevar a que no te va a permitir ciertos lujos que se podían permitir estas estrellas en esos equipos. Sí, básicamente, ¿no? Por nombre son unos transfers tremendos y lo que dices, obviamente, hablamos de sospechosos habituales también por lo que nombrabas tú, ¿no? Hay que mirar quién estaba en los banquillos en Cincinnati, quién estaba en el banquillo en Providence, quién estaba en el banquillo en North Carolina, en Stanford, bueno, todo depende de con qué prisma se mire, ¿no? El talento está ahí, yo creo que todos los perfiles me encajan muy bien con lo que busca Pitino. Veremos a ver, sobre todo el tema, ¿no?, de a ver quién va a ser el floor general, ¿no?, digamos, ese base de verdad líder. Yo creo que no va a haber problema en ese sentido. Yo creo que lo va a tener bastante. Vas a ver bien cómo elegirlo, ¿no?, el bueno de Pitino. Yo creo que la llegada de Dylan Darling yo creo que es una bendición por lo que espera estos nuevos Johnnies, ¿no? Yo creo que aporta mucha más creación exterior que el año pasado, tanto Jackson como Darling. Esa anotación, la llegada también de Hopkins, que es verdad que es otro sospechoso habitual, pero yo creo que es un talento tremendo, muchísimos años en la Big East, ya sabe lo que se va a encontrar enfrente, ¿no? Y luego tiene un frontcourt muy profundo para aguantar el ritmo físico de la Big East, que sabemos que el juego interior siempre es muy duro. Entonces yo creo que este paquete de transfers está pensado para reemplazar lo que perdió y yo creo que además de reemplazar lo que perdió, subir bastante el techo colectivo, sobre todo si la química le empieza a aparecer pronto, ¿no? Yo creo que son, lo dicho, ¿no?, jugadores que quizás en su última temporada en sus equipos pues no pudieron sacar lo mejor de ellos, pero el talento está ahí y yo creo que sobre todo eso, el papel de Pitino y el staff que se están haciendo de una manera extraordinaria en St. John's va a sacar lo mejor de ellos y si funciona, cuidadito, porque se queda un equipazo muy completo y veremos hasta dónde les da este año, pero yo creo que la idea es esa, subir el nivel incluso del año pasado. Joaquín, hablaba de un tema importante, que es el que hablábamos, bueno, ya hablan en América todos, ¿no? Es el tema del base, ¿no? Que curiosamente le preguntaron a Pitino además hace un par de semanas o así, o prácticamente cuando fue el primer entrenamiento, ¿no? Y él decía, bueno,
en el baloncesto actual realmente no, la figura del base está para lo que está, ¿no? Que sí que es cierto que en la NBA todavía, quizás cada vez menos, ¿no? Se ven nombres, me viene a la cabeza gente como Aaron Craft, por ejemplo, todo ese tipo de bases que sabíais que en Europa iban a estar 2-3 años y al final, por nivel, en el eran dioses, pero luego no vivían de esto, ¿no? Es cierto que se ven menos, pero es una posición importante. Cho ha hablado de Dylan Darling, quizás Ian Jackson decía que también podía tomar la manija. ¿Cómo ves tú el tema del base allí en los Johnnies? ¿No? Bueno, parece que Darling es por lo menos el más puro. ¿Cómo se ve en América? ¿Cómo lo ves tú este tema? ¿Quién crees que va a ser el base y cómo va a solucionar, entre comillas, Pitino, estos problemas que se pueden plantear de momento, problemas, pero al final, porque la única duda personalmente que yo creo que tiene el equipo, no el tema del base. Sí, yo ahí subrayo un poco lo que habéis dicho los dos, más, bueno, y lo mismo que dijo Pitino. Si miras el año pasado, realmente a la hora de jugar, Pitino lo que buscaba más era un generador, alguien que le aportase ritmo al ataque mucho más que un base. Y eso pasaba porque siempre que tenían como la primera parte del partido era como que aguantaban al equipo y en la segunda rompían. Y casi siempre cuando rompían era con Kadary Richmond al base, que realmente tampoco es que fuese un base al uso, pero el ritmo que aportaba y la defensa y el físico que tenían eran cuando rompían. De hecho, cuando pierden con Arkansas, en el Madness se carga Kadary Richmond de falta y no puede apenas jugar en la segunda parte. Entonces yo creo que lo que busca Pitino es algo parecido y por eso estoy de acuerdo con Chomin en que no creo que vaya a tener un problema Pitino con eso. Tiene a Dylan Darling, que creo que es un muy buen generador, y luego es aportar y ir buscando pues más variantes en ataque, incluso que las que tenían el año pasado, porque mirando un poco a las nuevas, al transfer que han hecho, una de las peores cosas también que tenía San General, que en los momentos de la verdad, cuando se atascaban en ataque, el acierto exterior era malísimo. Era un equipo muy malo desde el triple. Y traen este año a 4 jugadores que están por encima del 35% del triple. De ellos, Osilla Sellers y bueno, Bryce Hawkins fue en pocos partidos, pero por encima del 40%. Entonces, yo creo que eso es un poco también lo que quiere, más que el puesto del base, yo creo que lo que más le ha preocupado a Pitino en este transfer portal es coger más talento exterior a la hora de anotar de tres también. Yo creo que Dylan Darling y Ian Jackson, incluso en momentos desde el banquillo, pueden cubrir ese puesto de hipotético base de sobra. Totalmente. Y yo hablaba, mira, justo me dejo como Joaquín, ¿no? Porque el tema de por fuera, claro, Dylan Darling, Ian Jackson, Jawson Shannon, que yo creo que ese jugador X que desde banquillo, incluso algún día de titular, te va a aportar puntos, muchos puntos, creo yo. Osilla Sellers, y luego el tema de Dillon Mitchell, ¿no? A priori, el backcourt. Digo lo de Dillon Mitchell, más o menos por nombrar base escoltalero, ¿no? Que yo creo que entre estos son la rotación un poco exterior del equipo. Cho, desde luego, que tiene muchísimo talento, tiene muchas variantes, ¿no? Porque incluso Ian Jackson puede jugar en el 2, puede jugar en el 3, junto a Shannon, o a Jackson Mitchell para hacer un equipo también bastante grande. Claro, hay talento. Lo único que me dejan dudas, evidentemente, Sellers y Mitchell sabemos que es más de perfil defensivo, ¿no? Y Jackson y Shannon son esos jugadores de más talento, junto a un Darling, que es cierto que yo quiero verle, porque si se suelta este tipo como en Idaho State, este es un tipo que anotaba muchísimo, tiene puntos en las manos, dirige muy bien el equipo y creo que puede ser ese base que sorprenda, ese transfer de que nadie tiene en cuenta y acaba siendo un jugador muy importante, bueno, de Darling, ¿eh? Sí, para mí es una de las, ya lo dije antes, para mí de Darling creo que va a ser el dinamizador, va a ser el jugador que, digamos, el generador primario, ¿no? Playmaker primario en la pista, y yo creo que si se desata, es lo que has dicho, yo creo que puede ser uno de los mayores aciertos de este transfer, y a mí es un jugador que me encanta, jugador de la temporada del año pasado en la Big Sky, ¿no? Y yo creo que además es un jugador muy, muy listo y yo creo que puede compartir backcourt con cualquier otro guard que le ponga al lado. Yo creo que Ian Jackson por ejemplo, es un complemento al lado,
además de origen neoyorquino, y a Jackson, además, todo cuenta, ¿no? Y muy, muy buen tirador. Creo que estaba casi con el 40% en North Carolina, 39% en triples. Yo creo que es lo que hablamos, ¿no? Yo creo que la llegada de estos nuevos jugadores aporta muchísima, sobre todo en la capacidad de poder abrir mucho más el campo en ataque, que era algo que como decíais, el año pasado, pues sí que había momentos de partidos donde es que era festival de ladrillos en el tiro exterior, y de hecho por eso también se abusó mucho del mid-range en ese sentido, que bueno, yo creo que Pitino supo adaptar muy bien el equipo a eso, obviamente aparte de todo el físico, ¿no? Y yo creo que eso, la llegada de Jackson, que tiene buena mano, yo creo que, como has dicho, solo en el transfer de Arizona State es un combo guard con muy buen tiro y una capacidad atlética muy buena. Yo creo que va a ser una amenaza exterior muy importante. Yo creo que si está acertado y escoge bien el sitio, ¿no? en esta rotación, puede ser un jugador muy importante. Bueno, Mitchell ya conocemos lo que es, también permite abrir mucho la pista, ¿no? Seller lo mismo, otro tirador, un wing tirador con mucha experiencia. Entonces yo creo que en ese sentido, ese punto negro que tenía la temporada pasada, a priori este año debería de estar mucho más cubierto. Yo creo que eso, las opciones que le dan ataque, tener tantos buenos tiradores y un floor general como puede ser Darling, que ya digo, a mí me encanta. Yo creo que es de verdad, creo que le va a ir, ojalá, vamos, le vaya muy bien, porque yo creo que puede ser un jugador que va a disfrutar mucho la gente de Nueva York con él, ¿eh? Totalmente. Y Joaquín, o sea, yo creo que el punto fuerte, uno de los puntos fuertes es el backcourt. Vamos al frontcourt, ¿no? Porque sí que es cierto que yo aquí tengo más dudas, ¿no? Porque es cierto que hay dos nombres por encima de los demás, que son Hopkins y Ejiofor. Es cierto que Dillon Mitchell en ciertos momentos del partido se puede ir a 4, que yo no descarto tampoco que Pidino no lo haga. Pero luego sí que es verdad que el banquillo, ¿no? Con Sadiku Vineallo, con Rubén Perey, el portugués, vamos a ver si tiene más minutos este año, con Indran Sujanovic. Quizás aquí es donde están un poco las dudas en los Joris, ¿no? Porque Hawkins es un jugador propenso a lesiones, Ejiofor viene de un grandísimo año, pero parece que van a ser ellos dos y el resto minutitos de descanso y un poco más, ¿no? O sea, puede ser que como se lesione uno de estos dos, a lo mejor San Jose puede tener un problema grande. Sí, y bueno, ya sabemos de la temporada que viene Bryce Hawkins como para jugar con eso. Con lo que dices es verdad que, en mi opinión, en lo que he estado viendo, el Dillon Mitchell, que es el transfer de Cincinnati, hay una cosa que me ha gustado mucho de él, viendo sobre todo las estadísticas, y era que era un jugador que asumía en Cincinnati poquísimo en ataque, muy poco. Tenía un USG de 17,3% en Cincinnati, que es muy poco, o sea que finalizaba muy pocas jugadas, pero en cambio sumaba un 15,2 de valoración de media, diciendo que no necesita ese balón que sí necesitan los demás como para aportar su rebote, para aportar esas oportunidades que generan los demás. Creo que puede ser muy buen complemento, como tú has dicho, al 4, y creo que este año tiene que ser sin duda, o sea, Ejiofor yo creo que va a ser el líder del equipo, y creo que Rubén Prey, que el año pasado, sobre todo de cara a final de temporada, fue ganando minutos. Incluso en el Marnes lo vimos en el último partido, jugando los minutos importantes con el banquillazo famoso a RJ Luis, y jugó Rubén Prey esos minutos. Yo creo que este año tiene que también dar un paso adelante, y creo que es lo que quiere Pitino. Entonces, con eso es lo que va a tener que contar San John, y como dices, esos jugadores, empezando por Rubén Prey, que yo creo que es el principal suplente que tiene de cara a ellos, los que en caso de haber alguna baja o algún problema con los titulares tienen que salir al frente y también dar el nivel. ¿Tú cómo lo ves, Cho, esto? El tema del frontcourt, peligroso, ¿no? Que sí que es cierto que Mitchell te tapa muchos huecos, ¿no? Al final, volvemos a tu comentario del inicio, ¿no? Que es un roster hecho para unos roles específicos y cubierto para esos roles, y es un poco lo que se da de Pitino, que sí que es verdad que tampoco es un entrenador que utilice muchos jugadores en rotación, entonces parece que más o menos está ahí. Lo que pasa es que siempre está esa duda, ¿no? El tema de Hopkins, cómo le va a apretar el bueno de Rick y ver cómo va a responder.
Sí, claro. Yo creo que tiene, o sea, tiene bastante amplitud, ¿no? Para cubrir esos puestos, pero sí que es cierto que yo creo que una de las claves de la temporada va a ser las lesiones, sobre todo la rotación interior, ¿no? Yo creo que es un interior clave como Hawkins, cae, por ejemplo, lesionado como Mitchell, pues gran parte del éxito va a pasar porque esa gente esté sana, ¿no? Sobre todo. Yo creo que tiene bastantes opciones. Yo creo que obviamente lo que habéis dicho, ¿no? Yo creo que Ejiofor es sin duda ese 3-4 híbrido que va a ser el líder y que va a aportar, digamos, esa capitanía, ¿no? En el juego. Pero luego, sobre todo, eso, las opciones de Rubén Prey a mí me parecen muy, muy, muy interesante también. Yo creo que como protección del aro, como rebote, como jugadores digamos, para cubrir esos minutos, ¿no? De ancla interior. También va a aportar bastante. Y lo dicho, yo creo que tiene variaciones, ¿no? Para el juego interior, pero una de las claves va a ser eso, sobre todo que los hombres clave, de verdad, porque lo has dicho, ¿no? Pitino es cuando mantiene, digamos, los roles ya definidos, es difícil, digamos, ganar muchos minutos después según avanza la temporada para los suplentes, ¿no? Pero lo dicho, si hay una lesión de un jugador importante, como puede ser en este caso de Hawkins, puede ser de Prey, pues los otros van a tener que dar un paso al frente, obviamente. Pero sí, eso es yo creo que una de las claves y preocupaciones, entre comillas, de esta temporada, ¿no? Joaquín, rápidamente, desde Nueva York, para la gente sobre todo que nos sigue por tema de España y demás, Rubén Pérez era un jugador muy importante en Juventud, a nivel de categorías inferiores, que se fue allí, jugador con mucha fama. ¿Qué prensa tienen por allí, más o menos? ¿O es un jugador más y tampoco le tienen como, por ejemplo, para hacer el spoiler, la gente ya cuando vea este vídeo, ya habrá visto la entrevista a Gonzaga, Jorge Sanz, por ejemplo, decía, de Mario Sansuperi es que ni lo conoce. ¿Cómo es el tema de Rubén Prey? O sea, allí, pues un jugador que aquí en España era un jugador bueno, Pitino, lo que tú dices, o sea, en el tramo final de temporada le da minutos, cosa que no es fácil en un equipo de Pitino, y que un tipo como Pitino confíe en un europeo. Claro, el estadio tiene que ser clave. Ese jugador de banquillo, yo creo que medio clave junto a Sanon y demás. ¿Qué prensa hay allí, más o menos? ¿Se habla algo de este chico o no? El enésimo europeo que, bueno, llega aquí poco más. Si es que aquí es lo que pasa, lo principal y las estrellas siempre son los nacionales americanos y los europeos siempre parece que parten un paso atrás, sobre todo con la gente. Entonces Rubén Prey aquí no es que, o sea, ya el año pasado, que era recién llegado, no tenía prensa prácticamente, no es que se hablase de él casi en absoluto, y este año, después de ver el pasado, tampoco es que yo, por lo menos lo que he ido leyendo en prensa, apenas lo nombran como eso, como ese potencial que nosotros que sí que lo hemos visto en ACB, o que incluso yo creo que Pitino sí que le pueden llegar a ver. Porque es un jugador, es grande, tiene una muy buena movilidad, aporta rebote e incluso está mejorando cada vez más el tiro de tres. Entonces me parece muy versátil y creo que dándole más importancia y más minutos puede ser un muy buen jugador. Pero ya te digo, aquí la prensa americana es muy americana. Es decir, que podemos confirmar que Rubén Prey no nos atiende porque no quiere, no, porque tenga mucha prensa encima de ellos. Sí, sí. Muy bien, bueno. Lo tenía que decir, lo siento. Solo lo dijimos el año pasado, se lo insinuamos alguna vez el año pasado y no nos dio nada. Chicos, nos pasamos al Long Conference, en la cual aquí hay faena también, porque empieza fuerte el primer viernes de la temporada. Alabama visita Nueva York. No sé si es el Madison, si no recordaba, lo entiendo que sí. Luego el día se van a Las Vegas en la Peace Week para jugar a finales de noviembre contra Iowa State, Baylor y otro equipo que será de un nivel muy parecido. Cuidado porque el día 6 de diciembre, después de jugar el Players reciben a Ole Miss en Nueva York en una batalla increíble. Luego un partido importante también es el día 13 de diciembre, la vuelta de Pitino contra Iona. O sea, Pitino jugando contra Iona en Nueva York, su ex equipo, otro equipo que puso en el mapa. O sea, en el mapa no. Que Team Cruz, Iona era conocido a nivel nacional.
pero que Pitino pues cogió el testigo. O sea, siempre que me gusta matizar este tema porque los que sabemos de NCAA sabemos. Y luego el día 20 de diciembre, cuidado, contra Kentucky, Pitino contra Kentucky, el partido favorito por los Bravo Velas, tanto Jairo como Jacob. Ese partido se reunirán en casa para verlo, seguro. Y luego, cuidado con este, cierran el non-conference el 23 de diciembre contra Harvard en casa, para otro partido complicado. Yo empiezo por ti, luego Joaquín, tú seguido, no te corto. Es un non-conference para ser número 1 del país y ser un seed 1 en el Mandes, es que no hay más. Sí, sí, está hecho, es un objetivo, yo creo que es lograr 2-3 victorias Q1, ¿no? Para asegurar un seed muy alto en el Mandes directamente y evitar tropiezos con mid-majors inesperados, tal cual, ¿no? Yo creo que es muchísimo nivel, ya le hemos dicho, ¿no? Alabama, Iowa State, Baylor, ese partido contra Chris Bell en el Madison Square Garden me parece un partidazo de nuevo, ¿no? Otro rival de directo para el torneo, ¿no? Con un test súper importante. Luego ese partido contra Kentucky también, ese Sports Classic de CBS, con una carga emocional todavía más grande. Y bueno, luego obviamente pues sus partidos en casa para empezar, digamos, jugando en carne seca, pues para ir rodando el equipo. Y luego ese último partido para cerrar el 23 de diciembre contra Harvard, que no es ninguna tontería, pues ya hablaremos más adelante, pero Harvard yo creo que es una de los equipos que va a dar un salto importante además en la Ivy League, ¿no? Entonces, bueno, también es para cerrarla, antes de empezar la Big East y cerrar ese non-conference, pues es un rival muy digno, y lo dicho, ¿no? Un non-conference hecho para tener ya desde el principio un seed alto preparado para marzo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Es un long conference muy exigente, pero que también te obliga a estar desde el primer partido a tope, porque cualquier tropiezo ya va a contar de cara al posible sí que vaya a tener. Y luego luego St. John tiene que ir de nuevo a repetir el título de Big East y ganarlo. Creo que son conscientes del nivel del calendario y lo demuestran con pretemporada, donde incluso creo que tienen en 2 semanas el primer partido aquí con Michigan, que también viene al Madison Square Garden, y creo que tienen que ir a por todas desde el primero, porque cualquier tropiezo con Alabama en el torneo de Las Vegas o con Ole Miss, que son partidos muy difíciles, incluso Kentucky, igual que puede ser bueno las victorias, también pueden bajar bastante el tener algún tropiezo o alguna mala racha. Entonces tienen que ir a tope desde el primer partido. Totalmente, sobre todo ver esos cables de estos jugadores, ver que como no pierdan algún partido así raro, empiezan ahí a cortocircuitar. Y es cierto que es ambicioso, pero sobre todo muy complicado, que nadie se lleva las manos a la cabeza, por cierto. Si St. John's pierde 2, 3, incluso 4 partidos de estos, No. o sea, no va a pasar nada. Mismo libreto para la Big East, son favoritos en la Big East. Creo que no hay ninguna duda, chicos. Y desde luego que es un equipo que con Rick Pitino ha vuelto a la élite, que hará que lo echábamos de menos. Joaquín, ¿tú vas a ver algo por allí? Bueno, tenemos apalabrado algo de otro equipo, tú y yo, a ver si nos da bola el tipo, por cierto, ahí en Nueva York. ¿Tienes algo pendiente por ahí o te tenemos que empezar a pedir cosas? Hombre, yo aquí podéis contar conmigo por lo que haga falta, ya lo sabes. De momento, yo quiero empezar ahí a los partidos, incluso el problema es que los de el Carne Seca son partidos muy chulos, porque aunque el Madison sea la leche, pues siempre está muy chulo ver la verdadera pista que tienen, ver el campus. Pero sinceramente lo malo que tiene es que está lejísimo, está de donde yo vivo ahora mismo, casi 2 horas de camino. Pero sí que me gustaría empezar desde el minuto 1. Lo malo que tiene en principio son los precios, porque el año pasado, que San John no era muy conocido, por 30 o 40 dólares te verías el partido, este año ya no. Entonces vamos a tener que ir lidiando con las cosas, pero sí, muchas ganas de que empiece la temporada, que la verdad que el verano se hace largo. Vamos a mover un par de hilos ahí a ver si conseguimos cosas. Pues nada, chicos, creo que ha quedado una previa bastante interesante de una St. John's que salen en el 3. Cho, mil gracias por pasarte un día más por aquí, por todo tu esfuerzo en las previas, por cierto. Nada, un placer como siempre. Joaquín, segunda vez en el canal, espero que no la última. Te tengo que meter en el grupo de contenido, por cierto, para ver lo que tenemos montado por ahí.
Mil gracias por pasarte un día más por el canal desde Nueva York. Un placer y muchas gracias. Ya sabéis que podéis contar conmigo con lo que haga falta. Y a la gente recordarle que mañana llega el 2, que creo que Cho también vendrá por aquí, si no recuerdo mal. Y luego ya pasar el 1 y ya a partir de ahí, pues la locura de las conferencias, las previas de las conferencias, ahí todo lo que venga y más ahí. Sabéis que queda poco para que empiece la liga. Y es donde mejor lo podéis escuchar es aquí en College 360. Hasta luego. Chao.